Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Caleb Felipe Franco y el día de hoy voy a explicar un algoritmo. Para entender este algoritmo y explicarlo, el por qué, básicamente es un algoritmo en el que se calcula el área y el volumen de dos figuras distintas. En mi caso corresponden al semicírculo número 6 y a la cuña número 8. Entonces, para entender primero cómo funciona este algoritmo, vamos a ir rápidamente al diagrama de flujo. Este algoritmo se hizo a partir de Psaint y luego se transcribió en C++ a través de CodeBlocks. Entonces, para entender cómo funciona cada una de las partes del algoritmo, primero hay que entender cómo se calcula el semicírculo y también cómo se calcula la cuña. Entonces, por un lado, el semicírculo se calcula a través de una fórmula que consiste en pi por radio al cuadrado sobre 2. Y por otro lado, la cuña se calcula a través de una fórmula que consiste en 1 sobre 2 por área, por altura, por largo. Bueno, entonces ya entendiendo básicamente cómo funciona el cálculo de estas dos figuras, se realiza el algoritmo con cada uno de estos parámetros. Este algoritmo se construye a través de fundamentos similares a los que se utilizaron en el taller de control selectivo, en el que básicamente se utiliza mucho la función si, que en CodeBlocks básicamente se traduce a if. El cómo funciona esta estructura es básicamente de que si la variable ingresada corresponde a la variable que yo le ingreso, entonces me da un sí. Entonces el sí me dirige a una operación. A que por otro lado, si me da no, me da otra operación. En este caso lo que yo hice es básicamente redireccionarlo a través de 1 que corresponde a ese círculo y 2 que corresponde a la cuña. Entonces si me da por seleccionar 3, por ejemplo, opción no válida, por favor seleccione 1 o 2. Entonces eso ya me condiciona que tengo que seleccionar 1 y 2 para cada una de las funciones. Entonces por un lado, para el cálculo de semicírculo se introdujo la fórmula y se utiliza, por supuesto, la función count, que es la función count en la que se escribe ingrese radio semicírculo y en la que se introduce la variable que es radio y esta variable se multiplica 2 veces, la cual da el cuadrado, y también se tiene la función matemático que funciona básicamente como pi. Lo que sucedió aquí es que pi no me dejaba utilizar pi como una variable, entonces tuve que poner matemático. Pero básicamente funciona, en la práctica funciona exactamente igual que pi, que es una aproximación de 3,1416. Entonces, ya entendiendo cómo funciona el algoritmo de parte del cálculo del semicírculo, podemos entender también cómo funciona el cálculo de la cuña, el cual funciona de la misma manera a través de la función elseIf, que funciona a través de la función si de Psaint, el cual me redirige a si no. Entonces se redirige con 2 a través de esta operación, en la cual se ingresa área, largo y altura, multiplica cada una por 0,5. Y bueno, básicamente así es como funciona. Voy a mostrar el funcionamiento de cada una de estas. Entonces, por un lado, el cálculo del área del semicírculo, le doy 1, ingreso el radio, que en este caso va a ser 40, y me da un total de 2513,28 unidades cuadradas. Podrían ser metros cuadrados o centímetros cuadrados. Por otro lado, si quiero calcular el volumen de la cuña, entonces ingreso a la base, que en este caso van a ser 40 también, la longitud va a ser 50, la altura va a ser 30 y me da 30.000 unidades cúbicas. Exactamente de la misma manera funciona tanto como centímetros cúbicos o metros cúbicos. Eso sí tiene que ser compatible con el sistema internacional, ¿saben? Entonces, bueno, creo que no siendo más, muchísimas gracias por su atención y los veré en una próxima ocasión.